Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy con un invitado que es alguien que respeto, que admiro, que además le tengo un gran afecto porque fue compañero de trabajo durante un tiempo en este gobierno. Él es el exministro de Industria, Turismo y Comercio, Germán Umaña, economista. Fue decano de Economía de la Universidad Nacional, ha desempeñado diversos cargos internacionales y es uno de los consultores y de las personas que más ha sido interrogada en los últimos años sobre el tema de nuestro país, de la reindustrialización, de la soberanía alimentaria, del nuevo modelo que estamos imaginando para Colombia. Germán, gracias por estar aquí en Conversaciones No, Pendientes. muchas gracias. El respeto es recíproco y el cariño también. Muchas gracias. Pues yo quería empezar esta conversación que es bastante pedagógica. Es como si estuvieras en una de tus clases en la Universidad Nacional con un alumno de primer semestre, porque a eso es lo que queremos apuntar en estas conversaciones, que podamos aprender realmente. Es que la gente no ha entendido o no hemos entendido cuál es el significado profundo de eso que tú llevas planteando y muchos otros economistas, sociólogos, científicos sociales, de un cambio de modelo. ¿Qué quiere decir un cambio de modelo? ¿Cómo era el modelo en el que venía desarrollándose Colombia y cuál ha sido la propuesta en estos 3 años y medio de gobierno, pero evidentemente unas propuestas que vienen de mucho tiempo atrás? Sí, yo creo que la gente entiende más de lo que entendemos los que administramos el Estado. Yo fui parte de la administración del Estado. El proyecto político que presentamos en su momento y en el que participamos todos nosotros era sencillo. Si uno hablara desde una clase, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Yo soy un economista ortodoxo o soy un economista heterodoxo? El economista ortodoxo pues habla de la competencia perfecta del mercado y todo lo solucionan a partir del mercado porque el mercado es todopoderoso y hay equilibrio perfecto de todos los factores. Los economistas heterodoxos decimos cosas muy distintas, pero tal vez la cuestión fundamental que hemos venido planteando desde los grupos de pensamiento es que no hay desarrollo sostenible si no hay creación de riqueza, si no hay creación de acumulación en el largo plazo de capital físico, de capital conocimiento, y ese capital conocimiento es la educación, es la cultura, y son todos estos factores. Es decir, lo que nosotros consideramos los heterodoxos es que lo fundamental es una dinámica económica de acumulación de capital, de capacidad humana y de capital físico, de innovación tecnológica, de desarrollo, de cultura, de educación y demás, porque eso es lo que hace la diferencia. Es decir, nosotros no somos repartidores, como dijo el Banco Mundial, de subsidios para los pobres, sino creación de desarrollo sostenible para que no haya más pobres. Entonces, esa diferenciación entre ortodoxos y heterodoxos es fundamental porque nosotros estamos planteando un modelo de desarrollo sostenible con justicia social, justicia económica y justicia ambiental y en un marco de paz. Otros están planteando volver al pasado y lo que se está manifestando en todas las campañas políticas es el regreso a la ortodoxia, el regreso al mercado y el regreso a que no exista una participación del Estado. Entonces creo que tienes una pregunta, pero el segundo punto es ¿cuál es el papel del Estado? Y entonces, en vez de hacerla yo, síguela contestando, claro, que estas son conversaciones con tiempo. Entonces, dentro de esa, el papel del Estado, pues fundamentalmente, es corregir todas las barbaridades que hace el mercado, que no existe en muchos casos, porque existen los oligopolios. Cuando uno habla de oligopolios, son un grupo pequeño de empresas que tiene el poder de administrar los precios y hacer lo que quiera. Cuando uno habla de monopsonios, es un grupo de empresas que hace lo que quiera porque son los que entregan los bienes al mercado. Entonces, el papel del Estado es corregir las fallas del mercado. Es un papel fundamental. Ese papel fundamental
tiene que ver con algo que hemos hecho, que se hizo durante este gobierno y que no se ha entendido tan bien, que es el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio y de todas las instituciones económicas para corregir las fallas de mercado. ¿Y cuáles son las fallas de mercado? Que no se sigan robando los oligopolios el sistema de salud, que no se sigan robando los oligopolios el sistema educativo, que no sigan abusando de su posición dominante de mercado en todos los temas en todos los temas energéticos, en todo lo que tiene con aire, con energía eléctrica y todo eso, porque cooptaron en el pasado los ortodoxos y entregaron a sectores privados un poder de mercado, un oligopolio, un abuso de su posición dominante de mercado, que han expropiado los recursos del Estado, y el papel de un gobierno como el nuestro es fortalecer el control frente a esas fallas de mercado y devolver lo público a lo público. No es que vayamos a estar en todos los sectores, sino lo que son derechos fundamentales nosotros no se los podemos entregar a la administración de un sector privado con un poder monopólico, sin ninguna participación del Estado, sin corrección de las fallas de mercado, y eso es muy grave. Entonces, el primer papel de un Estado es corregir las fallas de mercado para evitar los abusos de ciertos sectores económicos, y el segundo papel del Estado en esta materia para nosotros es plantear las políticas de desarrollo en todo aquello que signifique acumulación de capital físico, progreso técnico y, como planteamos en el pasado, equilibrio para los actores productivos frente a lo internacional, equilibrio para los actores productivos, entendiendo que no pueden ser unos pocos, sino que tienen que desarrollarse esas empresas, equilibrio para el desarrollo territorial de acuerdo a sus vocaciones productivas, y equilibrio para la economía popular para que cree riqueza, no para llevarla a la formalidad, porque eso podrá darse en el futuro, pero para que cree riqueza y imbricar lo que no tenemos, por ejemplo, inversión extranjera directa. En segundo lugar, alianzas con las grandes empresas. En tercer lugar, la pequeña y la mediana empresa. En cuarto lugar, las vocaciones territoriales de los territorios, que son muy importantes. Y en quinto lugar, todo el tema de la economía popular es una cosa con una política y un modelo de desarrollo, que fue tu pregunta. Y si no existe este modelo, terminamos nosotros en la misma demagogia de estar de estar repartiendo subsidios sin crear riqueza. Y ahí sí llegamos al peor esquema. Se acaba el tema de posiblemente repartir subsidios, porque no hay con qué repartirlos, porque no creamos riqueza. Es tan obvio como eso, y esa es la diferencia entre los heterodoxos que estuvimos en el gobierno, que creíamos en esto y que hicimos. Las políticas ya están hechas, pero se nos han olvidado. Antes de ir por cada uno de estos temas, que creo que son los temas de la conversación, te pregunto, ¿por qué crees que ha costado tanto? ¿Por qué ha costado tanto tener una conversación un poco menos apasionada, por lo menos en la esfera pública, entre ortodoxos y heterodoxos? ¿Por qué ha habido un ataque tan fuerte a esa idea que parece una idea sensata? Una idea sensata en un mundo que ya no es el mundo en donde se plantearon estos asuntos desde los años 80, el mundo neoliberal. Es un mundo que tiene que repensar muchas cosas. Evidentemente, no sé si los ortodoxos van a seguir siendo tan religiosos con el mercado, pero si lo siguen siendo, evidentemente el mundo nos está mostrando que o cambia y se transforma o va a quedar, digamos, en manos de unos poderes absolutamente hegemónicos, siendo una especie de mina a cielo abierto cada país de ciertos minerales y extractivismos sin producir ningún tipo de valor distinto. ¿Por qué ha costado tanto para ti? ¿Y qué fue lo que costó cuando tú, después de ser un investigador, un maestro, alguien de izquierda, llegó a la cabeza de un ministerio como el de Comercio? Mire, la idea de estas conversaciones es ser muy honesto. Sí. Y eso es parte del problema. A mí no me costó nada ser ministro 20 meses. Porque es que resulta que cuando llegamos a nosotros habíamos planteado en el programa de gobierno lo que se iba a hacer. Y lo que se iba a hacer tenía mucha lógica, porque es que la crisis de la globalización era obvia
la crisis de los mercados era obvia y la gente, inclusive los economistas ortodoxos, pero sobre todo los agentes económicos y sociales, entendían que había un cambio necesario. Entonces, a mí los 20 meses que fui ministro no tuve ninguna dificultad de hablar. Pero los sectores sí. No, de hablar con la inversión extranjera directa, que ya explicaré pues, qué tipo de inversión. No tuve ninguna dificultad de hablar y hacer acuerdos con los grandes empresarios, no con sus organizaciones, que eso es otra cosa. No tuve ninguna dificultad con los pequeños y los medianos empresarios, no tuve ninguna dificultad con los territorios, no tuve ninguna dificultad con las fronteras, especialmente con Colombia y Venezuela, y no tuvimos ninguna dificultad en nuestras posiciones en el marco multilateral. ¿Pero qué pasó? Eso llevó a que durante esos 20 meses se hicieran 4 cosas. Una política de comercio exterior, que en esencia decía cosas muy sencillas. Nosotros tenemos que dirigirnos hacia el sur, pero sin perder el norte. Tenemos que equilibrar las condiciones de los empresarios con las condiciones de los exportadores de otros países, porque nosotros no podemos seguir poniéndolos a competir con subsidios, ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente que daban terceros. No podíamos entregar los mercados a las importaciones sin generar trabajo, progreso técnico y demás. Nosotros planteamos ese equilibrio y aplicábamos las medidas que están en el comercio internacional y las aplicamos. Dumping, salvaguardias, no para hacer proteccionismo porque no creíamos en eso. Y se planteó la internacionalización con rostro humano y no la globalización salvaje. Entonces planteamos los equilibrios. Eso fue la política de comercio exterior, frente a ciertas prioridades que teníamos para desarrollar. Pero además se le dijo a la inversión extranjera directa, mire, ustedes no pueden seguir viniendo a hacer extractivismo simplemente, sino que nosotros tenemos nuevas ventajas comparativas. Porque es que ante la crisis energética tenemos el sol, el aire, la naturaleza, el agua, todo. Y podemos plantear un nuevo pacto con ustedes. Y ese pacto implica innovación tecnológica, transferencia de tecnología, trabajar con nuestros empresarios, con nuestros agentes productivos, para que la inversión extranjera directa llegue, pero para crear innovación, progreso técnico, capacitación de nuestra población, y podemos hacer las exigencias porque nosotros tenemos las ventajas comparativas, ustedes no las tienen, pero ustedes tienen el progreso técnico y ustedes tienen el financiamiento para poder desarrollar esos grandes proyectos productivos. Y no tienen todos los derechos. Tienen los derechos que tienen el trato nacional de nuestros empresarios. Eso era claro. En segundo lugar, pues nosotros veíamos que hay que hacer los nexos entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. El empresario grande me decía a mí, oiga, Germán, yo no necesito ministro, porque entonces me decía ministro, ahora me dicen Germán, pero ministro, yo no necesito nada, yo no necesito subsidios, yo no necesito eso, yo necesito reglas claras. Nunca tuvimos un mensaje claro de parte de nuestro proyecto estando en el gobierno. Tuvimos mensajes por Twitter que nunca dejaron el mensaje claro de que la seguridad jurídica en tales condiciones, la certidumbre sobre las medidas es esta, desde el punto de vista económico, fiscal y monetario, lo que usted quiera. Esos mensajes tienen que ser claros porque eso es lo que lleva a que los empresarios decidan tener certidumbre sobre si invertir o no. Y ahí fallamos. Y ahí fallamos. Por supuesto, fallamos en el tema de la pequeña y mediana empresa, pero estuvo claro lo que se hizo con la política de reindustrialización, y en esa política de reindustrialización nosotros determinamos unos sectores que eran apasionantes, el de las ventajas comparativas que le mencioné,
que era toda la transición energética. Ahí estaba el tema de la movilidad, estaba el tema de los minerales estratégicos, de los minerales raros, estaba todo el tema de la transformación de la energía eléctrica por energía solar, por energía eólica, estaba todos los temas del aluminio verde, de cosas de esas. Pues, ¿qué más queríamos? Y eso es lo que tenemos, eso es lo nuevo que tenemos para negociar. Pero hubo carencias fundamentales porque no integramos las instituciones del Estado como era. Ni ayudó muchísimo el ministro del Interior con las consultas como las comunidades, por ejemplo, pero no fue suficiente. El Ministerio de Minas tenía carencias altísimas porque hacía licitaciones, pero esa conectividad que se le otorgaba a ciertos agentes económicos eran agentes económicos que no eran productivos, sino que eran mercachifles de eso. En general, con el Ministerio de Medio Ambiente, en ese esquema que dijimos, la transición tiene que ser ya, o la transición es una transición, yo nunca entendí eso. Yo entendí que una transición era un proceso. Pero en el gobierno entendíamos distintos muchos. La transición era ya. Y teníamos que convertir a Colombia en un gran arbolito y en un gran bosque, y no aprovechábamos las ventajas que teníamos respetando el medio ambiente, pero haciendo una transición en esa materia. Entonces fíjate que fue la política de reindustrialización. Ya pensando, porque vamos a los otros temas, pero en ese tema, por ejemplo, hay una crítica implícita, y tú como economista, y yo te oí muchas veces en los consejos de ministros, un poco detener la discusión y decir, venga, dejemos de hablar de proyecticos y pensemos en serio en el modelo, si es que lo vamos a cambiar o no. Entonces yo te pregunto, frente al modelo y el capitalismo verde que llaman ahora, hay una crítica muy dura que eso no es un cambio de modelo, eso es un cambio de economía, pero eso no es un cambio de modelo. Lo pregunto porque soy lego e ignorante y he escuchado a algunos economistas decir eso es más de lo mismo, pero con otra énfasis ahora en lo ambiental. En el tema verde hay eso que tú mencionas, con todo eso de los bonos de carbono y cosas de esas. Eso es una gran, en muchos casos una gran estafa, no siempre, en todos. Pero lo que pasa es que, y la respuesta es más sencilla, a mí no me sigan con el cuento de que tengo 10 tomateros, entonces los organizo y esos 10 tomateros hacen salsa de tomate y entonces los organizo y llego al mercado directo de Carulla. Entonces se enriquecieron los 10 tomateros, entonces ya hice la transformación productiva. Mire, eso se me parece mucho a algo que llamaban la economía natural. Y recuerda usted dentro de la economía natural que era toda la tesis maoísta, que tenía que tener una vaquita, tenía que tener un huevito, tenía que tener eso, pero usted y los arados, qué tal las máquinas, qué tal la tecnología, qué tal el progreso técnico, la revolución cultural y después el cambio de China. Es que ese discursito de que o son los capitalistas salvajes y el cambio de modelo, o somos los que vamos a hacer la transformación productiva a partir de pequeños proyectos, la pregunta es ¿cuál es el término medio para no permitir un nuevo capitalismo salvaje? Pero ¿cuál es el término medio para poder permitir que haya realmente una transformación productiva? Porque ¿qué estamos buscando? ¿Soberanía alimentaria? Sí. Estamos buscando soberanía alimentaria. ¿Y usted cree que lo podemos hacer en la actual situación del desarrollo agropecuario colombiano? ¿Qué estamos buscando? Seguridad alimentaria y tener recursos para exportación. ¿Usted cree que sin la participación del capital, la tecnología de otros países o de grandes productores lo podemos hacer? Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre generar un modelo de internacionalización con rostro humana, con respeto de la naturaleza, y frente a un modelo simplemente de economía natural, donde echamos el discursito de los pequeños y medianos, de los más pobres que los vamos a volver ricos, sin que hayamos sido capaces, inclusive el Grupo Bicentenario, de convertirlo en 4 años en un banco de desarrollo, cuando no son los grandes los que necesitan un financiamiento, sino son los pequeños que necesitan financiamiento, pero no en limosna, sino para la construcción de riqueza y desarrollo productivo. Estaba buscando una idea que leí en tu texto y lo que estuve investigando para conversar contigo,
y es que mencionas el crecimiento agropecuario, digamos, o lo que tú rebautizaste como crecimiento agroindustrial, si no estoy mal, y trabajaste mucho en ese tema. Es decir, de todas maneras, a pesar de la crítica, lo que sí podemos decir es que hubo un crecimiento en estos 3 años y medio, digo, lo dicen, no lo dices tú, lo dicen muchos otros, en el tema agropecuario, en el tema alimentario, en el tema del campo, en el tema de la tierra. ¿Hay una evidencia de eso o tú todavía eres Sí, muy... hay una evidencia importante, los esfuerzos que se hicieron, pero importante. Recuerdas que en los consejos de ministros, pues los mayores presupuestos que se daban era para el Ministerio de Agricultura y sus entidades, cosas de esas. Ahí la pregunta es, ¿eso es evidente de que hubo un crecimiento, sobre todo en lo que es seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, en los cultivos de corto plazo? Pero la transformación productiva del campo para cultivos de largo plazo, que son los sostenibles, por decir algo, está en veremos. En general tenemos avances importantes en otorgamiento de tierra, en algunas transformaciones productivas importantes, en una soberanía alimentaria creciente, pero la gran transformación del campo es la tarea que nos queda para los próximos 4 años, porque tengo la seguridad de que vamos a ganar, pero ahí vamos a tener que hacer confluir todos estos factores para hacer transformación de fondo en el campo. Y esos factores son la inversión internacional justa, con condiciones la justas, inversión el empresariado internacional, pero con también los condiciones. grandes empresarios y la alianza de esos grandes empresarios con las comunidades y tomar decisión, por ejemplo, qué vamos a desarrollar en la altillanura, porque en eso el Brasil, que tiene frontera con nosotros, hizo todos los desarrollos que están respetando, por ejemplo, el tema medioambiental, el tema de las comunidades, el tema de las alianzas con las comunidades, pero nosotros simplemente estamos prohibiendo el desarrollo de algo que terminó siendo deforestación y ganadería, y que en alguna medida lo que estamos favoreciendo es la parte, el poder de los grupos irregulares, porque no estamos dando alternativa como el Clan del Golfo o como toda la minería ilegal en todas esas zonas. Que es mi pregunta. Es decir, cuando tú de alguna manera, perdón, vislumbras la vía para fortalecer ese crecimiento y esa industrialización del país, te vas a estrellar con territorios, 5 territorios, uno de ellos que has trabajado mucho, Catatumbo, Putumayo, Nariño, Cauca, que tienen problemas muy complejos con cultivos ilegales, guerra. ¿Cómo hacer un desarrollo frente a una realidad y una economía que no es reemplazable a corto plazo? Pero fíjese usted que es lo mismo que estamos hablando. Esa es la diferencia entre mi amigo Juan David Correa, ortodoxo, y Germán Umaña, heterodoxo. Mi amigo Juan David Correa diciendo que no es reemplazable a corto plazo. Pues claro que no es reemplazable a corto plazo, son 200 años de violencia. Exacto. Pero nosotros llevamos 4 años, vamos a cumplir de gobierno, y resulta que eso es reemplazable en el mediano y en el largo plazo. ¿Y cómo se reemplaza? Con bombas en el Catatumbo, que es lo que va a ocurrir en el corto plazo. Seguramente bombas, drones norteamericanos, drones venezolanos, drones, todas estas cosas. Cuando lo único que vamos a crear ahí con esa economía de guerra son mayores desplazamientos de la población y mayor miseria en esa población. Y nosotros siempre planteamos cuáles eran los recursos para dedicar a un cambio en la vocación productiva de esos territorios. Es que cuando uno no puede sino raspar coca, cuando uno no puede sino estar en la minería ilegal, pero cuando uno tiene reales oportunidades, con financiamiento, con participación del Estado real, pero no simplemente de guerra, porque la seguridad, por supuesto, de las Fuerzas Armadas es necesaria, pero también con una real política de penetración, de transformación, las vocaciones productivas de los territorios, eso tiene sentido. Pero nosotros no, los gobiernos anteriores y especialmente el gobierno de Duque, lo que nos hizo fue, después del acuerdo de paz,
acabar con el acuerdo de paz, hacer disque una vocación de guerra, que es lo que otra vez están planteando los Uribes y todos esos bárbaros que nos han condenado a la más terrible tradición, y nosotros, la verdad, estamos transformando eso, pero no hemos sido capaces de transformarlo totalmente porque los recursos del Estado son insuficientes, pero en alguna medida, y esa sí es una crítica mía, los dedicamos más a subsidios que a desarrollo sostenible. Mi pregunta es desde el sentido común neoliberal, por supuesto, no porque yo sea ortodoxo, sino porque no veo en la capacidad de conversación pública colombiana y política la conciencia y la palabra de que algo como lo que estamos proponiendo y en lo cual yo me inscribo necesita tiempo, paciencia y un esfuerzo de la sociedad frente a esa realidad. Esto no se va a acabar en un año, ni en dos, ni vamos a tener turismo por todas partes, ni esto necesita de un esfuerzo como lo han hecho otras sociedades en el mundo y tú lo has estudiado, has hecho... Pero no solo lo estudiamos, es que lo pusimos en las políticas. Resumiendo, hay la política de comercio exterior que yo creo que muchos no la han leído. Está la política de reindustrialización, porque no solo era eso, sino, por ejemplo, frente a los derechos fundamentales se escogía el sector de la salud, no solo para los medicamentos, sino para todo lo que significaba nuestra propuesta de transformación productiva, con dispositivos, con los territorios, con medicina preventiva, con lo que eso significaba como reindustrialización. Pero planteábamos pasar de una economía de guerra a una economía de paz con las fuerzas militares, que son los que mayor poder tecnológico tienen para esa transformación, con el offset y demás, y salió. Y planteábamos que los servicios eran una cosa maravillosa, y el turismo verde, por decir algo, el turismo campesino, que por decir otra cosa, el turismo en el Pacífico, que se vuelve fundamental, era esencial para fortalecer los territorios. Y por otra parte, nuestra incorporación y la de los jóvenes a la inteligencia artificial y a toda la prestación de servicios. Todo eso está plasmado. El primero, en el Consejo Superior de Comercio Exterior, que todos estuvieron los ministros allí y todas las instituciones del Estado que aprobó la política de comercio exterior. La política de reindustrialización fue un COMPES que desafortunadamente las más altas esferas del Estado en presidencia decían que no lo conocían, pero habían participado todos ellos allá y lo habían aprobado. Está la política de reindustrialización, que requiere un apoyo en financiamiento, pero ahí está planteado todo el pensamiento compartido por los sectores privados. Está toda la política de turismo, porque fue aprobado por el Consejo Superior de Turismo y ya ha sido relativamente exitosa, porque hemos desarrollado no solo el turismo de playas y cosas de así, sino el turismo con las comunidades, el turismo eso, y eso ha sido un éxito. Decíamos que íbamos a tener 7.500.000 turistas por todo el país, y así fue, ha mejorado la conectividad, ha mejorado muchas cosas. Y están todos los decretos y las formas de la economía popular. Con la ministra de Trabajo hicimos todos esos decretos, están allí, está todo el marco institucional. Y hace 2 años, no porque yo me haya ido, no tiene nada que ver, pero es que pues nos fuimos muchos, estaba todo el tema en servicios, el tema cultural, planteado por usted, doctor. Pero ese tema cultural, con una visión holística, bellísima, de lo que era esa transformación, y esa transformación tampoco era ortodoxa de hoy para mañana, sino era un potenciamiento de la cultura tradicional, de la cultura en las diferentes etapas de lo que realmente significa nuestra identidad, del teatro, la primera ministra de la Cultura, que nunca habló, me consta, con las más altas autoridades de nuestro país, a pesar de que iba a los consejos de ministros. Todos ellos plantearon una cosa que era heterodoxa, que había que crear y fortalecer todas nuestras capacidades reales en esa materia. En el deporte se nos olvidó que existía. Y era la cultura, el deporte, todo lo que planteamos en eso de los servicios. Entonces no es que no existan las políticas, pero más grave aún, no es que no la compartiera la sociedad y el país, sino que a pesar de que lo hicimos bien en el planteamiento del programa de gobierno, en lo que hicimos en el desarrollo de las políticas, un día nos desesperamos
y decidimos olvidar en unos meses y darle el gobierno a gente que no comparte nada de esto. No lo comparte porque son ortodoxos, porque no lo conocen, porque no están comprometidos con una transformación productiva y porque en muchos casos están cooptados, no por los economistas ortodoxos, que ellos son inteligentes, sino están cooptados por los rentistas que siempre durante los últimos años, 50 años, 60 años, se han apropiado de los bienes públicos del Estado. Eso está pasando en temas como las superintendencias y consta claramente que ellos no pertenecen a nuestro proyecto. Yo no los conozco, pero sé que en la superintendencia de salud, en la superintendencia de servicios públicos, en todos estos, pues los escándalos de corrupción son los mismos que existían antes y favorecen a los mismos oligopolios que habían cooptado el Estado. Hay otro asunto en el que creo que hicieron ustedes como ministerio, y es en eso con lo que empezaste a intervenir, y es la idea de cuál es nuestro lugar en el mundo. ¿Cómo es que vamos a imaginar unas nuevas relaciones con el sur sin perder el norte? ¿Cómo es que se lograron muchos tratados nuevos, digamos, de justicia? Y te quiero preguntar por algo que está pasando en los últimos días. Y es la idea de que el mundo ya está empezando a discutir algo que tú estabas poniendo en los acuerdos ya, y es que esas multinacionales y que esas formas de instalación corporativa tienen que empezar a obedecer las leyes del país y no tienen que estar por fuera de esos acuerdos normativos que se hacen. A mí me parece muy simpático que lo que estás mencionando tú es la carta de Piketty. De Piketty y de Stiglitz. Mire, yo vivo frustrado. Eso lo escribimos los autores latinoamericanos hace 30 años. Los libros que yo he escrito, esa carta y los artículos de prensa y toda cosa, esa carta es como si a mí yo no existiera, pero lo decimos mejor. Fíjese la cantidad de equivocaciones. Mandan esa carta Stiglitz y Piketty, entonces como la mandan Stiglitz y Piketty, es una maravilla. Y proponen que los 18 acuerdos de protección de inversiones, estoy hablando de esto porque es importante. No, por supuesto. Y los 18 acuerdos nosotros debemos denunciarlos. Oiga, Stiglitz y Piketty, ¿ustedes saben de qué están hablando? Y yo les digo, no saben de qué están hablando. ¿De qué estamos hablando? Denuncie usted los 18 acuerdos. Bueno, denúncielo. ¿Qué tiene que cumplir? Resulta que aunque los denuncie y me retire del Centro Internacional de Solución de Controversias, en la mayoría de esos acuerdos yo tengo que cumplir durante 10 o 15 años con todo lo que allí está. Eso fue lo que le pasó a Venezuela. Venezuela denunció todos los acuerdos, se salió del CIADI y está condenado por $30,000 millones porque no estudian, porque son argumentos de autoridad, porque se necesita un cambio. ¿Qué iniciamos nosotros? Y lo llevábamos bien y lo logramos por lo menos en 2 casos de esos acuerdos. Que lo ambiental quedara por fuera de esos acuerdos. Y lo logramos, y eso es lo que está diciendo Stiglitz y Piketty. Que lo ambiental quede por fuera de esos acuerdos, sí, pero no, ellos lo que están diciendo es denúncienlos todos. No, pues hay que mirar cómo es eso. Segundo, que no nos denuncien por un tuit. Es que mire que ahorita tenemos denuncias internacionales por tuit, o del ministro de Salud, o del presidente, o cosas de esas que han ocurrido. Eso es lo que llaman trato justo y equitativo. Yo todo lo que le estoy diciendo es que estudien. Pero en segundo lugar, que estudien, y Stiglitz y Piketty, que para poder denunciar los 2 principales acuerdos de Tratado de Protección de Inversiones que tenemos nosotros, que son los de Estados Unidos y de Canadá, la decisión es más de fondo, porque no se puede denunciar una parte de los acuerdos. Toca denunciar totalmente el Tratado de Libre Comercio, mal llamado, con los Estados Unidos y con el Canadá. Esto yo traté de hablarlo. En los consejos de ministros nadie me puso caso. Esto tiene costos políticos muy importantes, tiene costos económicos seguramente, pero tiene más beneficios que costos en mi opinión. Pero
no es denunciar los 18 acuerdos, es que estos 2 acuerdos hay que denunciar no la parte de inversiones, hay que denunciar la totalidad del bloque de los acuerdos. Entonces estudien. El tercer lugar, ¿por qué Stiglitz y Piketty, o como se llamen mis amigos, que los respeto mucho y me encanta leerlos, que parece que la mayoría de esas cosas son refritos? Yo recuerdo a Stiglitz cuando era un gran economista, y ahora recuerdo a Stiglitz cuando escribe una serie de libros que yo ya conozco porque los han escrito otros, especialmente los latinoamericanos. Pero yo me pregunto por qué no están hablando del tema de la competencia. Si es que el tema de competencia, y con eso iniciamos nuestra conversación, que es el abuso de posición dominante de mercado de las multinacionales. El problema no son los acuerdos, el problema es que no hay normas multilaterales de competencia que permitan controlar los abusos monopólicos de la posición dominante de mercado. Tenemos unas superintendencias de industria y comercio de buena voluntad, pero chiquitas. Aquí hay unos acuerdos internacionales y aquí lo que hay es unas superintendencias nacionales. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿hasta dónde vamos a modificar el mundo? Hasta donde podamos. Quisiéramos hacerlo, pero todo lo que le están diciendo a la gente es cuál es la seguridad jurídica que vamos a dar a las inversiones sin que abusen de su posición dominante de mercado. ¿Es suficiente la justicia nacional con eso o tenemos que tener normas multilaterales? ¿Y cómo hacemos con algo que dices en un texto que leí tuyo, y es que el multilateralismo pues está en crisis? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a una realidad tan frágil internacionalmente? Sí. Y unas realidades nacionales que no pueden compensar. Lo único que no podemos hacer es volvernos proteccionistas como el señor Trump. Eso es una tragedia. Lo que sí podemos hacer, y esta era la oportunidad, para diversificar, no nuestras exportaciones, porque esa es otra mentira que hemos dicho en 2 años. ¿Cuáles exportaciones? Mandar a otros mercados el banano, el aguacatico, las flores y cosas de... Volvemos al inicio. Es que la ortodoxia es crear nuevas capacidades productivas humanas y de capital. Es crear nueva oferta exportable. No seguir tratando de vender más de lo mismo, porque eso es como risa, ¿no? Pero ese era el discurso que echaban los ministricos que hubo después, ¿no? El punto es, sí tenemos unas oportunidades inmensas. Unas oportunidades inmensas cuando hablamos de ir al sur sin perder el norte. Y lo primero es lo que está en crisis ahorita en el caso del Ecuador. Fronteras como la del Ecuador, pues... es de una riqueza inmensa para desarrollar, y eso lo estábamos haciendo. La frontera con Venezuela, pues hombre, si es que este tutelaje de los gringos sobre la economía desafortunadamente creó certidumbre económica, desafortunado o afortunadamente, y Venezuela va a crecer a más de 2 dígitos. Y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad para contribuir con la recuperación social económica de Venezuela. Y se va a favorecer Colombia en diferentes sectores. Y este gobierno fue el que abrió la frontera. Y este gobierno fue el que restituyó las relaciones diplomáticas. Y este gobierno fue el que restableció las relaciones consulares. Y este gobierno fue que en ese marco multilateral, pero en este caso con acuerdos bilaterales, tiene acuerdos internacionales en tratado de protección de inversiones, en tratado de transporte, en tratado de libre comercio. Y yo lo que le estoy diciendo al final es que ese problema de ser profesor uno y haber estudiado toda la vida es que no podemos seguir improvisando para seguir comiendo los cuentos que nos echan desde el exterior ciertos autores que no necesariamente son argumentos de autoridad, y sí tenemos grandes posibilidades para reconstruir esquemas de integración para diversificar nuestra participación con otros. El África, que me parece muy bien lo que están haciendo, y con todos los países del sur, como digo yo siempre, sin abandonar el norte, porque uno no puede abandonar la carne de ahorita para después crear una vaca y dentro de 3 años tener carne y no poder comer ni la carne de ahora ni la carne dentro de 3 años. Todo en el fondo de lo que yo le estoy diciendo es dinámica, es trabajo, es acumulación, no hay soluciones mágicas.
y habíamos logrado tantas cosas y podemos seguir logrando tantas cosas que para mí, si fuera lógico este país, sería inevitable seguir en un proyecto como el que estamos mencionando, con menos corrupción, por supuesto, que la hay, como lo dice nuestro candidato Cepeda, que esa es una cosa sagrada, que no le perdonaríamos los que vamos a votar por él, que perdiera esa criterio, esa maravillosa ética que ha demostrado toda la vida, ese combate contra la megacorrupción que ha venido planteando, y por supuesto que entienda, y no sé si lo entiende porque no lo he escuchado, que hacer cambio en el desarrollo, su pregunta, que tener un modelo de desarrollo sostenible implica un gran pacto social por la economía, por el desarrollo, en el que tienen que participar muchos actores diferentes a los que ya tenemos, que son las comunidades y las sociedades de los territorios, porque en esto se necesita. También hay que estudiar progreso técnico, que no lo tenemos, investigación, se necesita transferencia de tecnología, se necesita que dejemos de tener tantas universidades de garaje y tengamos más investigación, y se necesita cohesión social, y para eso la cultura y el deporte se vuelven fundamentales. Estos no son temas fáciles, ni son temas de demagogia. Ni tienen soluciones para mañana. Ni tienen soluciones para mañana, pero sí ganamos muchísimo en lo que hicimos. Para ir hacia el final de la conversación, tú dices dos cosas que me parecen fundamentales, pero la primera es, hay que hacer un pacto por la economía y ya hay un primer momento de una propuesta de cambio de modelo de desarrollo en el país, con todos los defectos que ya has enunciado críticamente y que yo creo que son ciertos y también en sus aciertos, por supuesto, también lo son. ¿Tú crees que ese pacto por la economía, los grupos financieros de Colombia están dispuestos? Porque yo he visto mucha resistencia y tú has dicho, el problema es que los grupos financieros o en todo caso la bancarización de nuestras vidas están por encima de la producción, digamos, y debería ser al contrario. Hay una disposición real, porque a veces, esto lo dice, insisto, un lector de periódicos y oyente de podcast y lector de los libros de esos señores y de ustedes mismos, desde un conocimiento bastante precario. ¿Tú crees que hay esa voluntad? No. Yo he sentido que no. No, yo creo que tú tienes toda la razón. El capital financiero en Colombia es un capital oligopólico al que Marx decía que la racionalidad, pero en este caso del sector financiero solamente, es acumulad, ese es el Moisés y los profetas. Sin embargo, fíjese usted, nosotros tenemos una organización como gobierno que no han hecho muy poco, que es el Grupo Bicentenario, donde está el Banco Agrario, están 12 instituciones. Es un grupo económico. Que es un grupo, era el cuarto grupo económico financiero de este tema. La verdad es que ellos tienen recursos, tenemos recursos suficientes desde el punto de vista de los recursos del Estado para apoyar todas estas políticas que hemos mencionado para la pequeña y mediana industria y demás. Pero no es regalar plata. Fíjate que otra vez no es el corto plazo, sino es fortalecer a las organizaciones de la pequeña y mediana industria, las organizaciones territoriales y cosas, con financiamiento para que ellos puedan crear estructuras productivas fuertes y estructuras de capacidad humana fuertes. No es para que compren el mercadito, ni para capital de trabajo, ni cosas de... Pero ese grupo bicentenario como tal es un grupo bicentenario poderoso que no fuimos capaces de modificarlo seriamente para contribuir a este proyecto de desarrollo que está en las políticas, sino que terminaron con el cuento de dar subsidios. Otra vez. Los que podían otra vez. El peor crimen y lo más neoliberal. Y eso Bolívar lo dice bien. ¿Recuerdas que Bolívar en los consejos? Lo más neoliberal que puede ocurrir es que uno pretenda darle subsidios a todos los que considera pobres, cuando lo que hay que es enseñarlos a pescar para recuperar una cosa que es fundamental, la dignidad en el trabajo.
La dignidad en el trabajo, en los territorios sobre todo se ve mucho eso, pero los subsidios deben ser para los más vulnerables realmente, los ancianos, los niños, cosas de... Pero no puede seguir existiendo esa estructura de subsidio porque eso lo propuso el Banco Mundial. Para lo mismo que pasó en el Perú, claro, que si yo hago ollas comunes, pues sencillamente la gente no tiene el menor interés en cocinar en otra parte y cosas de... Lo hizo para detener todos los movimientos subversivos que justamente querían cambiar todas las estructuras y para romper todas las organizaciones sociales que creían en un desarrollo de sus territorios y en un desarrollo con sus propias vocaciones. No podemos seguir pensando que la solución a la pobreza son los subsidios, sino la solución a la pobreza es el desarrollo. Como lo hemos hecho bien, como existe dentro de todas las políticas, ¿por qué ahorita parece que muchos de nuestros sectores compañeros de lucha les dio amnesia? Y ahora siguen proponiendo, como cualquier populista de derecha ortodoxo, que la solución son los subsidios y repartir pobreza. Que era lo que tú te ponías furioso en los consejos y yo admiraba tanto de que interrumpieras todos estos pequeños logros neoliberales que se muestran como grandes acciones para terminar con esperanza o en todo caso más esperanza de la que has expresado, porque claro, la dificultad también entraña un trabajo que se ha hecho y eso es importante decirlo. Y además agradezco ese trabajo que hiciste porque está allí a través de la política pública, que está disponible en la página del ministerio, que ustedes pueden ver. Se hizo política pública en el tema de comercio, industria y turismo y pues digo, están los resultados también para que se muestren. No, pero ahí participaron muchos de los ministros. Pero entonces para ahí va. Muchos otros ministros. Hay un CONFIS que se llama un Consejo Financiero y no sé qué rollos. Sí. Es decir, hay una instancia de conversación institucional, interinstitucional, en donde todo esto podría armonizarse. No es suficiente, parece. Parece que todavía esa acción estatal, institucional, carece de esa fuerza de relacionarse, de colaborar, de pensar juntos y decir, si es el cambio de modelo, apostemos a estas dos cosas. Y quedémonos quietos y pongamos todos a eso, desde cultura, deporte, hasta los que tú quieras. Mire, hay dos instituciones que ojalá no sigan volviendo a los pedazos como han hecho. Uno se llama el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación tiene dentro de su función de planeación, pero es el gran coordinador. Pero, por ejemplo, el gran coordinador de las regalías con los territorios y el gran coordinador de la inversión. Cuando yo me ponía furioso en el Consejo de Ministros, porque cuando no me dormía, porque era muy tarde, yo madrugaba mucho y hablábamos de lo mismo y repetíamos mucho, entonces me dormía y ustedes se reían. O cuando me ponía más o menos irritado, cosas de esas, es que el departamento, por lo menos en el tema de planeación, de aglutinador, de regalías y en el tema de la inversión pública, que siempre se metía al Ministerio de Hacienda en lo que no tenía que meterse porque eso era de planeación, y el plan de desarrollo, que tiene cosas positivas, tiene cosas que fueron diferentes al programa de gobierno, pero en general ese plan de desarrollo es muy perceptivo, muy interesante y tenemos que hacerlo ya, porque vamos a ganar las elecciones y no podemos llegar a improvisar y llevamos 4 años gobernando. Entonces una institución es el Departamento Nacional de Planeación, que debe ser fortalecido porque es el gran articulador. Y el segundo, que el DAPRE no sea simplemente un revisor de hojas de vida, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia, sino un gran coordinador de todos los ministerios y de todas las instituciones descentralizadas. Mire, donde perdimos la plana no fue en los ministerios fundamentalmente. Donde perdimos la plana fue en donde estaban los recursos que se los robaban y hay corrupción, que son en todas las instituciones descentralizadas, que tienen miles de millones de pesos, que desperdiciamos muchísimo de eso. Los ministerios, en general,
pues que el Ministerio de Cultura, ¿cuánta plata tenía? 1 billón para gastar. Pero el problema no era de plata. Mm. Aunque a usted le aumentaron Claro. altísimo, usted fue un privilegiado. Pues usted tenía más plata que todas las instituciones del comercio exterior colombiano. Pero eso no es suficiente. El problema no es de plata, el problema es de políticas, de articulación. Claro. ¿Para qué plata? Si cada vez que usted hacía una acción no la hacíamos al tiempo con Fontur, no la hacíamos al tiempo con otras instituciones del Estado y cosas de esas. El problema no es plata, la plata está en los árboles. Lo que no hay en los árboles es pensamiento, es estructura, es trabajo conjunto y es determinación para hacer una transformación en el tiempo, sin estar dando bandazos como los dimos en este gobierno. Principiamos muy bien, actuamos muy bien y después necesitamos continuar en el nuevo gobierno con un proyecto político que estaba claramente manifestado en nuestro programa de gobierno. Ahí no hay que inventar, porque en ese programa de gobierno que hicimos todos, porque tú participaste, yo participé y cosas de esas, estaba el modelo que queríamos seguir para hacer esa transformación más justa, más equitativa, más ambiental, económicamente coherente y culturalmente coherente. Y nosotros no podemos abandonar lo que fue nuestro propósito, lo que es un programa de gobierno, lo que hemos hecho bien. Y tenemos que ser autocríticos para saber lo que hicimos mal. Pero nuestro programa es lo mejor que le sirve al país y lo que tiene futuro. Y espero que nuestro presidente, el señor Cepeda, entienda que él tiene que articularse, que el mundo es complejo y que no existen unos temas exclusivos a los que se tiene que dedicar, porque la complejidad es precisamente la importancia de la ortodoxia en el pensamiento para crear riqueza en el largo plazo, para poder disminuir pobreza en ese mismo largo plazo. Si queremos justicia, tenemos que tener desarrollo. Pues yo creo que gracias a ese pensamiento crítico, a ese capital humano, como lo llaman los neoliberales, pero yo creo que en Colombia sobra gente formada, inteligente, maestros como Germán Umaña, a quien le agradezco por estar aquí en esta conversación pendiente. No, muchas gracias, Juan David. Y mis excusas por haberse aguantado mis mal genios en los consejos de ministro, pero mis excusas con el presidente Petro, porque realmente tengo que decirlo, yo no conozco una persona más cordial con alguien y que haya aguantado más los mal genios que los que tuvo él conmigo. Yo no tengo sino motivos de respeto, de agradecimiento y jamás tuve una falta de respeto por parte del presidente Petro. El asunto hoy es precisamente formarnos también en temas económicos, entender qué es un modelo de desarrollo, por qué en este momento están en disputa dos modelos de desarrollo, uno que nos gobernó hasta 2022 con énfasis mejores, otros énfasis absolutamente criminales y brutales, pero en todo caso modelos que nos convirtieron en lo que queremos cambiar muchos y estamos dispuestos a luchar. No queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.